Y vamos a platicar más a fondo con el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, excomisionado de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, sobre justo la estrategia que México ha llevado a cabo para prevenir que los jóvenes caigan en el uso de drogas sintéticas como el fentanilo. Doctor, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Punto de Referencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alberto Azul. Buenas noches. A la orden. Doctor, el presidente Donald Trump le dijo a la presidenta Claudia Sheinbaum que le compartiera la campaña, que México ha tenido un resultado positivo, según entendemos. ¿Cuál es la clave? ¿Qué balance podemos hacer? ¿Y qué diferencia habría entre el consumo, por supuesto, en Estados Unidos y el de México? Claro, lo primero que me gustaría decirles acerca de esta campaña y de las políticas públicas que se aplicaron en el sexenio de presidente Andrés Manuel López Obrador, no fue más que seguir las recomendaciones internacionales y la evidencia científica. Es decir, las estrategias para la prevención de consumo de sustancias en general deben ir enfocadas a niños, niñas, adolescentes. Y en el caso de México, lo que se hizo fue una estrategia nacional para la prevención de adicciones, le llamamos Juntos por la Paz, en donde no era más que un compromiso colectivo de las dependencias de los tres niveles de gobierno. Por poner un ejemplo para desglosarle, estaban implicadas más de 14 secretarías de Estado, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobernación, el Centro Nacional de Equidad de Género, los Centros de Integración Juvenil, CIPINA, INJUVE, INMUJERES, CONADE y por supuesto el sector salud. ¿Y de qué se trataba esto? De reforzar los factores protectores y disminuir los factores de riesgo. Cada dependencia teníamos unas mesas que todavía existen en los 32 estados y en más de 300 municipios, en donde se reúnen y confluyen todos estos sectores de la población, incluida la sociedad civil, por supuesto, para buscar reforzar de manera local, de acuerdo a cada comunidad, estos factores protectores. ¿Cuáles son estos factores? Pues el deporte, la actividad física, la información, desde luego, ¿no? Y disminuir los factores de riesgo, por ejemplo, con SEDATU, estos espacios que se rehabilitaron, se buscaba que fueran libres de tabaco y emisiones, que los muchachos que tenían actividades y los jóvenes ahí pudieran tener información acerca del daño que les produce las sustancias en su cuerpo. Y una de las más importantes que mencionaron hace un momento fue precisamente la estrategia en el aula, si te drogas te dañas, que se hizo el lideró en este caso por la Secretaría de Educación Pública, en donde hacíamos llegar información preventiva para nuestros niños, niñas, adolescentes, que esto es más que información basada en evidencia, que es la que ellos les sirve para saber los riesgos del consumo de una sustancia. Entonces, el que hayamos hecho una confluencia de todos los sectores o de muchos sectores de la sociedad, de las dependencias, y que esto es lo que nos señala la evidencia científica y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, fue algo que se desarrolló. Fue algo de alguna manera muy silencioso porque fue trabajo muy en comunidad, en los municipios, y dependiendo del municipio, también se adaptaban las acciones a hacer. Entonces, esto fue en general lo que le llamamos la EMPA, así lo abreviamos, Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, y en algunos lugares, como en el norte del país, que es sabido, donde hay mayores riesgos en las zonas fronterizas, Sonora, Baja California, Chihuahua, pues poníamos acento en ciertas sustancias, como en este caso el fentanilo. Doctor, me quiero detener justamente en la parte de la información, porque esto es más integral y abarca más cosas, como bien lo está describiendo, pero específicamente con respecto a la campaña, habíamos tenido ya pues relación con otras campañas de información o en contra de las drogas, pero aquí hubo un punto de inflexión en la forma de abordar la información, es decir, quitar el foco en la estigmatización, que era lo que se hacía a los consumidores para ponerlo en los riesgos del consumo de este tipo de sustancias químicas. ¿Qué impacto o qué estima que hizo ese cambio de foco en materia de prevención? Claro, desde luego, lo primero que hicimos, o una de las primeras líneas, fue separar la oferta y la demanda. La oferta es atacada, digamos, como lo han hecho desde hace años,
la Secretaría de Seguridad y todos estos decomisos. Y la demanda, el abatir la demanda, es justamente estas acciones que se tuvieron de hacer llegar información precisa, lo que llamamos prevención universal, que es un mensaje para todos, para todas, prevención selectiva, que eso es para un grupo de edad, o prevención indicada, que ya es para grupos que ya están en algún sufrimiento en específico. Entonces, estas acciones que fueron teledirigidas precisamente y sostenidas son las que nos han llevado a que los números, por lo menos en el tema de fentanilo, en México estén muy, muy por debajo de lo que sucede en Estados Unidos, donde hay una crisis humanitaria. Justamente lo que decías, no estigmatizar, sino ya no verlo como ver o atacar las sustancias, sino lo que empezamos a hacer es saber a las personas, centrada la estrategia en las personas y en sus derechos humanos, además asociado a que la gran mayoría de los que tienen un consumo problemático o una dependencia, 8 de cada 10, lo comparten con un padecimiento mental. Entonces, poder atacar la depresión o la ansiedad, que siempre o casi siempre están asociadas, nos llevó a ver a las personas, a su vez a las familias y a las comunidades en su conjunto, para poder cambiar este paradigma de la criminalización hacia una política más humana y más hacia la salud pública, y no llevarlos a un ministerio público, sino más bien llevarlos a un centro comunitario o un centro de salud para abordar los problemas de salud, que es desde donde se abordó esta estrategia. Ahora, doctor, en comparación con otras naciones, pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene algunos elementos que no hay en México, que es una especie de precursor, porque fue una estrategia de varias empresas estadounidenses para promover el uso de opioides como una especie de benefactor y de curatodo. Eso no existió aquí en México, pero bueno, ahí está este elemento. ¿Cuál sería la diferencia que podemos encontrar a nivel internacional en la campaña que se llevó a cabo y se lleva a cabo en México con otras que hay en otras latitudes? Ya nos dijo una de estas, se mira el problema desde un punto de vista de salud pública y no criminal. Así es. Otra es, por supuesto, el reforzar los factores protectores que tenemos. Y uno de los que se ha comentado y comentó mucho durante el sexenio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador fue esta fortaleza de la familia. En algunos países como Islandia, que logró abatir consumo de tabaco y alcohol, tuvo que ver mucho con el acercamiento de las familias, algo que nosotros ya como sociedad tenemos. Entonces, simplemente nos dedicamos a reforzar esta convivencia familiar, a buscar disminuir las violencias, estos factores de riesgo, por ejemplo, que desde una perspectiva siempre humana, desde una perspectiva de entendimiento a las comunidades, y además de abordarlo desde la propia comunidad. Es decir, no es una estrategia que se llevó a cabo de arriba hacia abajo, en donde se les decía qué es lo que se tenía que hacer, sino más bien fue de abajo hacia arriba, donde cada comunidad, con los elementos que contiene y que tiene, y las instituciones, ellas mismas van tejiendo su tejido, valga la expresión, el tejido social o la reconstrucción de este tejido social, basado desde luego en la gran fortaleza que tenemos de la familia mexicana. Pues ahí están las claves, doctor Quijada. Muchísimas gracias por estos minutos para Punto de Referencia y para nuestras audiencias. Le deseamos muy bonita noche. Muchas gracias. Igualmente a toda la audiencia. Muchas gracias, Azul, Alberto. Muy buena noche. Muy buena noche.